el fin de semana fue el congreso justamente del Frente Amplio, se reunió el fin de semana, se trataron un montón de temas, también se presentaron oficialmente los 4 precandidatos, que son Mario Vergara, Daniel Martínez, Carolina Cose y Óscar Andrade. Además de eso, se trataron otros temas en los que se expusieron, digamos, como plataformas para los programas electorales. Pero uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue la aprobación de modificar la normativa que existe vinculada a los delitos cometidos por los menores de 18 años. Exacto. Según la legislación vigente, los adolescentes deben permanecer privados de libertad hasta que se confirme su pena. Esto es uno de los puntos que el Frente Amplio definitivamente votó modificar, y esto también supone que dejaría de existir el sistema de registro de antecedentes para menores de edad. Sí, desde la aprobación hubo grandes críticas, pero también desde la interna, desde el MPP y el astorismo se manifestaron en contra. Pero bueno, para salirnos un poco de la órbita política e intentar comprender un poco cuáles son las consecuencias que puede tener esto, es que fuimos a conversar con el abogado defensor de adolescentes infractores en Montevideo, Guillermo Paisé, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, muchas gracias por estos minutitos. Salir de una, ¿cuáles son los delitos más frecuentes en los menores? Bueno, en general son los delitos contra la propiedad, el hurto o la rapiña, que es cuando hay violencias en las personas. El primero es con violencias en las cosas, y bueno, cuando es con violencias en las personas, obviamente las consecuencias o la respuesta del sistema judicial son más duras. Si tendría que hablar de diferencias entre el procesamiento de mayores y menores. Bueno, el tema es el siguiente: el menor es un sujeto en desarrollo, entonces, en virtud de eso, la legislación, fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño y también originalmente el Código de los Derechos del Niño, es decir, previo medidas que son menos duras que las que se prevén para los adultos. Hay alguna norma, de cualquier manera, que a medida que fueron pasando los años, el Código de la Niñez tuvo determinadas reformas que han generado discusión, ya que las respuestas a los adolescentes han sido más duras que las que prevé el Código del Procedimiento Penal aprobado o que entró a regir recientemente en el noviembre del 2017, han sido más duras que las de los adultos. Eso obviamente tiene que tener un debate jurídico y me imagino que también político para ver cómo sigue ese proceso, ¿no? ¿Cuántos son, o un estimativo de cifras de cuántos son los menores que cometen delitos graves? Bueno, yo no tengo ese dato exactamente, pero sé que hoy los adolescentes privados de libertad andan en el entorno de los 300 en los distintos centros de Montevideo y de la Colonia Berro, y que la población carcelaria de adultos está en el entorno de los 11.000, 11.500 presos. Si tuvieras que pensar una alternativa, un sistema diferente a la hora de ese procesamiento. Bueno, yo me remito nuevamente a la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país, y que establece que las penas de privación de libertad deben ser de último recurso y por el plazo más breve posible. Así que se está trabajando por parte de instituciones del Estado y por partes de ONG en el sentido de sustituir esa pena privativa de libertad por medidas alternativas, como puede ser una libertad vigilada o una libertad asistida, que es con seguimientos de determinados técnicos para no generar justamente la privación de libertad. Pensando en la sostenibilidad, de alguna manera, del sistema, ¿podría colapsar? Bueno, a nivel de adolescentes, por el contrario, se ha reducido la población a más de la mitad de la que había años atrás, así que pienso que hoy por hoy en INISA, para los privados de libertad, a menos cantidad de privados de libertad, los técnicos deben trabajar con mucha mayor facilidad, vamos a decir, y por lo tanto esperamos que los efectos de ese trabajo se vean después reducidos en cuanto a que chicos que están privados de libertad después terminen en instituciones de adultos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien.
La cuestión era sacarle, porque son los únicos que siguen con los antecedentes, ¿no? Que es algo, es muy complejo de entender, pero digo, lo que hablamos, ¿no? Que Sí. es solamente a los delitos graves, que son los que ahora mantienen los antecedentes. Claro, habría que distinguir cuáles son exactamente los delitos graves, ¿no? Sí, que son asesinatos, Hoy lo que violación. sí, Claro, para explicarle también a la gente, se mantienen esos antecedentes cuando En esos son casos. delitos Graves. Violación, Asesinato, asesinato, creo que rapiña violenta, sí, sí. creo que eso también, las rapiñas como más duras. Y lo que se está planteando es justamente que sacar eso. Incluso esto, claro. Que esa instancia había sido un acuerdo entre partidos Claro. hace Claro. unos años. Que es, digamos, la gran polémica que se armó ahora, ¿no? Claro. Que la oposición está justamente diciendo que eso, que fue algo que fue ya arreglado, que ahora justamente se saque. Se vuelve para atrás. Sí, sí. Sí, Sí, es, sí. es complejo y bueno, hay que seguirlo estudiando, no todos, porque es como una cosa Claro. que es muy compleja de entender también.